Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, hay que satisfacernos con la victoria que acaba de conseguir Alianza Lima contra Talleres de Córdoba, una victoria en un partido intensamente disputado y cuya victoria dependió de un gol convertido en el minuto 94 por Hernán Barcos, alias El Pirata. Felicitaciones a los aliancistas que han logrado esta victoria que nos llena de aliento. Esperemos que más tarde a las 9 la U gane también para tener 2 victorias deportivas en el mismo día. Hablaremos ahora sobre temas judiciales y constitucionales. Hemos invitado para eso al magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. El jueves van a tener una audiencia importante en Arequipa, que es la sede oficial, en principio, del Tribunal Constitucional, porque, entre otros temas, lo que van a ver ahí es la demanda competencial que había sido formulada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial a la vez respecto a la inmunidad de la que debería beneficiar la presidenta, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución. Pero a esta demanda competencial hay una particularidad, que la presidenta quiere ser reconocida como tercera y personalmente tomar la palabra ella y o su abogado, no solamente el Poder Ejecutivo, sino ella como persona. Explíquenos qué cosa modifica eso. Bueno, esta es una demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por presuntamente afectar las competencias de la institución presidencial al someterla a una investigación que la parte accionante considera que es inconstitucional. La demanda se ha admitido a trámite, se ha corrido traslado a los poderes, tanto Ministerio Público como Poder Judicial, han absuelto la demanda y entonces estamos en la fase de la audiencia pública para escuchar a las partes. Entonces está convocado para esta sesión el abogado o el procurador del Poder Ejecutivo. Entiendo que también habrá algunos especialistas de parte del Poder Ejecutivo como entidad. Y por otro lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial también esperemos que envíen sus abogados o procuradores. ¿Todo tiene que estar presencialmente en Arequipa o se puede hacer por Zoom? Bueno, puede ser por Zoom, pero la idea es que sea presencial, ¿no? Es un debate jurídico muy importante para la historia constitucional del Perú y por tanto creo que la madurez institucional debe hacer que los procuradores o los abogados acreditados participen directamente en esa sesión. Lo que ha ocurrido ahora es que la Presidenta de la República, en tanto en cuanto está sujeta a un conjunto de investigaciones, haya solicitado también participar, intervenir en esta audiencia. El tribunal le ha concedido la admisión y por tanto ella, como Presidenta de la República en funciones, o el abogado que ella designe, podrá participar también de esta audiencia para poder señalar lo que corresponda, seguramente enfocada a lo que ella está viviendo como investigada en su función presidencial. Y hay un dato más, ¿no?, para finalizar el tema, que es que el defensor del pueblo también, tomando en cuenta lo importante, la magnitud de lo que trata la institución presidencial de cara al futuro, ha pedido intervenir como amicus curiae, como órgano especializado en esta audiencia y el tribunal le ha concedido también la admisión y el defensor del pueblo, o seguramente su adjunto en materia constitucional, estará presente también en esta sesión. Eso significa que quizá el defensor y la misma presidenta pueden desplazarse a Arequipa para la audiencia. Así es. Ya, no lo sabemos todavía, pero usted considera que es probable. Ahora, ustedes venían trabajando en esta demanda competencial desde hace ya meses y la última vez que conversamos me dijo que estaban acercándose a tener ya una decisión tomada. ¿Esta solicitud nueva de la presidenta a ser aceptada como parte tercera interesada modifica un poco el calendario? No, en ninguna forma, ¿no? Porque la audiencia se lleva y luego después el Tribunal Constitucional tiene un plazo para poder emitir sentencia. Entendemos que una vez que se lleve a cabo la audiencia de Arequipa, el magistrado ponente definirá su ¿Quién, perdón? ¿Quién es el magistrado? Eso no lo puedo señalar, pero el magistrado ponente señalará la propuesta y luego después la presidencia del tribunal fijará la fecha para su debate y eventualmente ya su votación. Y de acuerdo, pero primero tienen que resolver si la señora Boluarte a título personal es ya se admitió, ya se resolvió. Se admitió la intervención de la señora Boluarte y del defensor del pueblo. ¿Cuándo es que han decidido eso ustedes?
En estos días. En estos días. Son autos de admisión a trámite para la sesión. De acuerdo, de manera que no modifique el calendario No, ni la toma de decisión sobre el problema de Todo fondo. lo contrario, la audiencia estaba fijada y estos pedidos han sido sobrevinientes y aún con eso se ha resuelto inmediatamente y la audiencia va a ser el mismo día ya convocada. Yo sé que no me puede adelantar su opinión sobre qué es lo que se va a decidir, pero yo quisiera que explique al público qué es lo que está en juego. El artículo 117 sostiene que la presidenta de la República no puede ser acusada en el ejercicio de sus funciones. Correcto. ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son las posiciones que tienen que ser dirimidas por el tribunal? Bueno, puede haber diferentes lecturas, ¿no? Literalmente pueden entenderse de dos formas, ¿no? Acusación en delitos específicos, porque el artículo habla sobre la indemnidad presidencial y la posibilidad de que pueda ser acusado únicamente sobre determinados 3 delitos, ¿no? Cierre del Congreso, situaciones excepcionales, y por tanto no admite taxativa expresamente que pueda ser, por ejemplo, acusada por corrupción o por faltas a sus deberes funcionales. Eso no está dentro de este margen, ¿no? Alguien puede leer que la acusación implica que la investigación se puede dar en todo tipo de delitos, pero también podría leerse de manera distinta, ¿no? Que más bien que solamente puede ser investigada y hasta la fase de la acusación en los delitos específicos, traición a la patria, cierre del Congreso, que señala ese artículo. Entonces, ese es un tema que tendrá que ser sometido a debate en el Tribunal Constitucional para poder determinar desde qué momento y en qué circunstancias abarca esta institución que se conoce como la indemnidad del presidente de la República. Inmunidad, que en términos comunes se podría decir, al presidente no se le puede perturbar fiscal ni judicialmente durante el desempeño de su cargo. En la época del virreinato, la salida que tenían en esa circunstancia era el juicio de residencia, que era que el virrey se quedaba 2 años después en el Perú para que pueda ser sometido a las acusaciones y enjuiciamientos que pudiera tener. En cambio, ya en la República se entiende que el presidente no puede ser perturbado porque le quita mucho tiempo, porque lo expone, porque los deslegitima, estar sometido a una serie de procedimientos, hasta por abuso de autoridad o porque se hizo una intervención, etcétera, en el ejercicio del cargo, y por tanto se ha entendido siempre que eso debe ser sustanciado de haberse cometido un delito después de dejar el cargo. No corren plazos prescriptorios, no hay supuestamente ninguna afectación, y eso más bien ha dado lugar a que sea pacífica la interpretación hasta cuando la fiscal de la Nación, la señora Benavides, me parece. Zoraida Ábalos, ¿no? No, Zoraida Ábalos todavía interpretó Sí. en el sentido de Pero que no era... abrió la investigación, pero Claro, la suspendió. Pero lo suspendió. Pero la abrió. Claro, la abrió Sí. y la suspendió, que eso está dentro de la lógica, ¿no? Te abro instrucción para poder dar cuenta de que si hay un elemento probatorio, pero no puedo seguir investigando, lo cierro hasta que dejes el cargo. En cambio, la señora Benavides tuvo otra interpretación, ¿no? Que esta lectura del presidente de la República sí podía continuarse una investigación sin ningún problema hasta la fase intermedia, que será la acusación. Entonces, este es un tema que va a generar una serie de aristas. No solamente va a impactar en lo que ocurre con la presidenta Boluarte, sino podría impactar en el caso de Castillo. Y eventualmente tenemos que ver también el futuro, ¿no? De cómo en el futuro un presidente de la República va a continuar expuesto permanentemente a juicios por doquier, o es que de una u otra manera se va a proteger la institución presidencial, garantizándose algunos mecanismos eventualmente de control que podrían suscitarse también en determinado momento. Entonces, un tema abierto. Si ustedes decidieran optar por la interpretación más restrictiva del artículo 117, no se acusa, no se investiga. Se asimilan acusación con una investigación. ¿En qué queda la investigación que abrió la ex Ese es fiscal un de la tema, Nación, por eso Patricia digo que Benavides? ahí hay varias aristas, ¿no? Habrá que modular una decisión, porque como le voy a reiterar, ¿no? O sea, se entiende desde el momento mismo que aparece el régimen presidencialista, lo acaba de resolver Estados Unidos con la sentencia de Donald Trump, que el presidente no se le puede perturbar, o sea, no se le puede iniciar una investigación por un abuso de autoridad, porque o sea, ese es el presidente de la República y es la institución con la cual nosotros nos levantamos y nos acostamos. Entonces, de alguna forma hay un nivel de protección y para eso es que hay responsabilidad. El artículo 128 de la Constitución dice, el ministro es responsable penalmente,
penalmente, civilmente, administrativamente, por los actos del presidente. Entonces hay de al menos una figura que contrapesa y se garantiza siempre que el presidente esté protegido durante el desempeño del cargo. Pero evidentemente también hay actos que son lesivos a la majestad de la institución y ciertamente deben ser evaluados. O sea, creo que es imperativo que el Tribunal Constitucional evalúe todas las aristas al respecto, pero no puede dejar de perder de vista la mecánica de lo que significa las instituciones propiamente del presidencialismo y que deben permitir poder generar gobernabilidad, que ciertamente es uno de los problemas que tenemos en el Perú, en las instituciones y los poderes públicos en la actualidad, y que puede haber que sea gran parte precisamente a esta exposición absoluta. Yo no he visto a ningún presidente que le tome foto de un selfie, no lo he visto nunca. En América Latina, ni siquiera. En Estados Unidos hasta dibujan. Hay un dibujante que pone, pero no así como la han sacado. No quiero con esto justificar dibujante a la presidenta. en las audiencias. En las audiencias, ¿no? El selfie a la señora presidenta al cual se refiere usted. Ya, pero es una selfie, pero no ha sido en una audiencia. Expuesto, ¿no? Que ni siquiera al presidente Clinton, en el momento mismo del juicio político que se le hizo por el caso Levinsky, ha ocurrido, ¿no? Entonces, de alguna forma, no quiero justificar con esto a la presidenta Boluarte, pero sí creo que es necesario que el tribunal busque un punto de equilibrio que permita, por un lado, garantizar la institución presidencial más allá de lo que ocurre hoy día, pero de cara al futuro, porque es importante generar gobernabilidad. De acuerdo. ¿Qué otros temas van a haber en la audiencia de Arequipa el día jueves? Bueno, hay procesos ligados al sur, relativos a amparos y habeas corpus, pero en todo caso yo le diría que hay algunos procesos que ya están por resolverse en el Tribunal Constitucional, como es esta demanda sobre la pérdida de dominio, que seguramente va a marcar también una pauta importante. ¿Quién ha apelado? ¿Por qué el tema es una demanda que ha sido sustanciada por la Defensoría del Pueblo, ¿no?, contra el Congreso de la República, por la ley de extinción de dominio, y que ya hubo audiencia, ya hubo debate y está para someterse a votación. Igual también el caso de las competencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional en el caso de la investigación preliminar, que era un tema también bastante importante e interesante, porque en los últimos años, que es un dato cierto, ha habido un relajamiento en lo que se refiere a la captura de las bandas criminales dedicadas a la inseguridad ciudadana. Y ciertamente la ley que se ha dado ha generado pues un punto diferente a la reforma del Código Procesal Penal, y también es un tema que hoy en día está en debate en el Tribunal Constitucional y seguramente pronto se emitirá una sentencia. Lo mismo también en el caso del Reinfo, ¿no? El caso del Reinfo, que próximamente, yo estimo que en las próximas 2 o 3 semanas, todas estas decisiones serán publicadas y puestas a opinión de toda la ciudadanía. Muy bien. Por otra parte, estamos a la espera de que se cumpla un plazo que el Tribunal concedió en mayo del año 20. No estábamos ustedes todavía, era otra composición, pero en fin, hay una continuidad en la institucionalidad, naturalmente, declarando que el estado de las prisiones del Perú era inconstitucional y dándole 5 años de plazo al Ejecutivo para que resuelva este problema. Y es cierto que, entre tanto, vivimos la crisis del COVID, pero ¿qué han decidido respecto de eso? Bueno, hay un problema, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional actual, con mi voto en contra, suprimió la potestad de la supervisión de las sentencias condicionales porque consideró la mayoría que no había una base legal específica, ¿no? Entonces, técnicamente nosotros nos hemos autolimitado y no podemos supervisar el cumplimiento de esas sentencias. ¿Por qué? Porque no tenemos esa función de supervisión. Yo he ¿Desde pedido, cuándo es que se han privado ustedes? Ya hace más o menos un año atrás, he pedido yo que esto se retome las competencias. Voy a enviar un oficio a la presidencia del tribunal para que esto se debata pronto nuevamente en el Pleno. Y por otro lado, hay una iniciativa legislativa en el Congreso que esperemos lo apruebe, porque es sustancial e importante que las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplan, ¿no? Y en todo caso, cuando hay estas demoras, que pueden ser naturales, porque usted sabe que hay cumplimiento de decisiones de parte del Estado que obedecen también a temas prestacionales, económicos, etcétera, los poderes públicos expliquen las razones por las cuales
no han podido cumplir con la ejecución de un mandato del Tribunal Constitucional, o bien pudiendo pedir un plazo ampliatorio, o bien planteando algunas alternativas, etcétera, porque se trata un poco más del diálogo, ¿no? Porque cuando emite algunas sentencias estructurales del tribunal, no es que no quiere intervenir en los actos de los poderes públicos propiamente, sino trata de colaborar para poder garantizar un modelo donde preserven los derechos fundamentales. Entonces, esto es una sentencia interesante e importante, pero que también debería dar lugar a la construcción de determinadas penales de máxima seguridad, ¿no? Que permita sobre todo materializar los principios resocializadores y también una eficaz represión de aquellos que cometen sobre todo delitos contra la vida, como extorsionadores, bandas, etcétera, ¿no? Sicarios, ¿no? Y sicarios, etcétera. Y que ciertamente eso debe dar lugar a buscar alternativas legislativas que el Tribunal Constitucional también ya ha orientado para poder establecer, porque la democracia no puede ser boba, para poder establecer también mecanismos que permitan que este tipo de delincuentes vayan a zonas un tanto alejadas donde puedan cumplir ese tipo de sus condenas. Por otra parte, hay un tema que no está en la competencia del Tribunal Constitucional, pero en el cual todas las partes invocan una decisión que han tomado ustedes, que es el caso de Ollanta Humala. Y el señor Humala ha sido detenido al término de una audiencia en la que se hizo un adelanto de la lectura de la condena. Y su abogado defensor ha argumentado que el Tribunal Constitucional ha establecido que nadie puede ser detenido si no es notificado de la condena, no del adelanto de la condena, sino notificado de ella por escrito. ¿Cuál es el criterio? No es un tema que haya llegado a la competencia del TC, pero no. acuda usted. Sí, lo que pasa es que sí, la Sala 2 que yo presidía emitió una sentencia en la cual señaló en un caso de un sujeto condenado, luego, que se le había adelantado el fallo y habían pasado 5 años sin que se le notifique la sentencia completo. Entonces, y nada menos que el gobernador regional de Ayacucho. Era un absurdo. O sea, imagínese usted el plazo, y por tanto se consideró que esto era inconstitucional. Y hay un debate allí, que no me quiero pronunciar porque si ha presentado su habeas corpus el señor Se le ha rechazado, se le ha rechazado. Ya, pero si es que se le vuelve a rechazar, va a terminar en recurso de agravio o eventualmente en el Tribunal Constitucional y vamos a tener que determinar. Hay una sentencia que en todo caso es jurisprudencia. No es un presente vinculante, no es un mandato absoluto, pero lo mínimo que debe dar lugar es a la motivación, ¿no? Yo creo que la motivación es sustancial del por qué no tomo en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional para poder ejecutar este tipo de medidas, ¿no? Vamos a tener que determinar en su momento, seguramente, si es que se da el caso, si es que un adelanto de fallo, que técnicamente no es una sentencia, puede también llevar de por medio una ejecución inmediata de una prisión. ¿Cómo ha sido el caso? Ahora, lo que se argumenta es que si no hay una condena explicada en su totalidad y por escrito, no puede apelar la persona condenada. Se le está privando de un derecho que pone en duda eso que haya habido un debido proceso, ¿no? Claro, eso es cierto porque una sentencia penal restringe la libertad. Y por tanto hay un interés directo de la persona privada de uno de los bienes sustanciales del ser humano de tener que conocer las razones en extenso de la decisión que ha dispuesto su encarcelamiento, ¿no? Entonces, un adelanto de fallo es básicamente la extracción de los principales argumentos, pero no hay una construcción teórica todavía que pudiera llevar a que, por ejemplo, se formule la apelación o el medio impugnatorio que considere la persona imputada y eventualmente condenada con un adelanto de fallo. Entonces, ciertamente ahí hay un aspecto polémico, ¿no? Que tiene que ponderarse entre el interés, me imagino, en la sociedad de reprimir a un sujeto y, por otro lado, en atención a los derechos fundamentales, al debido proceso y la garantía de la libertad personal, ¿no? Frente a ese tipo de situaciones. Pregunta final y rápidamente respecto de una denuncia constitucional que se ha formulado contra la ex fiscal de Nación, Patricia Benavides, a la que se le reprocha haber entrado en una relación marcada por el cohecho con el congresista José María Balcázar. Yo sé que no está en el TC, no habla en tanto que juez, sino en tanto que jurista experimentado. Bueno, no sabría qué decir. Está dentro de las competencias de la Fiscalía de la Nación formular denuncias constitucionales. El congresista Balcázar está en funciones,
pero la medida en que el antejuicio político puede sustanciarse también a congresistas, finalmente decidirá si es que este es procedente o no el Congreso de la República, ¿no? Hay también, hoy día justo tuvimos en un evento en el Congreso, la necesidad de que los reglamentos parlamentarios, ahora que hay un modelo bicameral, también determine algunas competencias específicas, las funciones, detalle las funciones de los legisladores para evitar este tipo de controversias y suspicacias, para poder un tanto orientar entre lo que es técnicamente lícito, que puede ser la inmediación en la representación, de lo que significa lo ilícito, y esto dé lugar, digamos, a criterios que permitan mejorar las relaciones estas entre la investigación, el procesamiento y la protección de los derechos a la investidura parlamentaria. Muy bien, lo que nos queda claro es que habrá que esperar al jueves para ver cómo discurre la audiencia prevista en Arequipa y sobre todo lo que tiene que ver con la demanda competencial formulada por el Ejecutivo y la persona de la presidenta contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Correcto. Señor Gutiérrez Tixe, muchísimas gracias por su presencia y que tenga una fecunda estadía en la Ciudad Blanca. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.